Muy buenas tardes. ¿Cuán malo es este IMASEC de menos 3,4% y qué significa? A ver, el IMASEC es una variable que mide la producción total de bienes y servicios en la economía y es muy malo porque esto venía creciendo durante el mes de octubre hasta el día 18. Las expectativas que habían de este número eran positivas, no muy altas, pero positivas. Y de repente vino el estallido social y nos encontramos con que en el mes en su conjunto la caída fue de un 3,4%. Si uno toma solo el sector no minero, la caída fue del 4%, lo que quiere decir que se produjo un frenazo en la economía no minera en la segunda parte del mes de octubre que al menos llegó en torno al 10%. Entonces, la verdad es que es brutal el frenazo de la economía en la segunda parte del mes de octubre, que muy probablemente ha proseguido durante el mes de noviembre. Esto quiere decir productos que no se han vendido, hemos visto cifras de ventas del comercio que se han ido al suelo. Esto quiere decir proyectos de inversión, de construcción que no se han echado a andar. Esto quiere decir puestos de trabajo que están siendo amenazados. Ya hemos oído bastantes empresas que han dicho que van a tener que reducir puestos de trabajo y todo esto efectivamente afecta negativamente la situación laboral y salarial de los chilenos. Así que la noticia es definitivamente mala. Guillermo, dos cosas, porque esto toma a un mes que a partir del día 18 comienza a quedar paralizado en todos los aspectos que hemos visto, pero tiene 17 días que han tenido una actividad normal. En ese sentido, ¿qué podemos esperar para el mes de noviembre, cuando el mes de noviembre prácticamente entero tuvo una actividad muchísimo menor? Exactamente, eso es lo que te decía. Yo creo que uno más aproximadamente puede pensar que es replicar durante el mes de noviembre lo que pasó en la segunda parte del mes de octubre. Es decir, lo más probable es que sea un mes muy, muy negativo. ¿Cuán negativo? Es muy difícil predecirlo, Matilde, porque lo que está ocurriendo acá es una reducción Acá hay una sensación de miedo, una destrucción, si tú quieres, un debilitamiento del Estado de Derecho, una incapacidad del Estado de poder regir el derecho de propiedad en sectores donde habitualmente no existía ese problema, que afecta el funcionamiento más esencial de una economía. Y por lo tanto es muy difícil saber cuánto se ha destruido de esa capacidad de funcionamiento de la economía. Sabemos que es muy grave, pero es muy difícil predecir cuán grave es. La última parte de octubre fue desastrosa y lo más probable es que noviembre sea igual. ¿Y cuánto puede sostener la actividad minera al IMASEC de noviembre? ¿Por cuánto tiempo la actividad minera se puede sostener al ritmo que venimos viendo y que el 4% no es un ritmo malo, pero ¿cuán sostenible es en el tiempo? No, poco, porque la actividad minera es muy inercial. La actividad minera depende fundamentalmente de la demanda. La demanda tiene un ritmo que es absolutamente ajeno a los vaivenes de la economía chilena. Las inversiones mineras son de muy largo plazo, así que tampoco se ven afectadas de un mes para otro, de manera que en el corto plazo la minería tiene una inercia gigantesca, no va a cambiar ni para bien ni para mal producto de esto. Por lo tanto, el IMASEC minero sí puede sostener un poco más este IMASEC general durante los próximos meses. No va a sostener nada. Digamos, va a variar lo que va a cambiar el mes de noviembre. Va a estar fundamentalmente afectado por lo mismo que pasó en la segunda parte del mes de octubre, fundamentalmente por los hechos de violencia, vandalismo que han generado esta situación en el mes de octubre. Guillermo, tú lo decías, lo que tenemos hoy es una sensación de miedo. ¿Es el miedo lo que ha impedido que la intervención del Banco Central en el tema dólar no lo haya podido bajar a menos de 800 pesos? Hay algo de eso. Hay algunas personas que tienen algo de pánico, pero es muy difícil interpretar bien las señales que hay. Por ejemplo, las personas que masivamente se han cambiado del fondo E al fondo A del sistema de AFP, eso es difícil decir que sea miedo, porque si fuera miedo se habrían quedado en los papeles en el fondo más seguro, que es el fondo que tiene papeles del Estado.
menos rentable. Pero sin embargo se fueron al fondo más riesgoso, ¿te fijas? Entonces es muy raro decir qué es lo que está pasando y creo que hay señales muy confusas. Cuando yo hablo de miedo, hablo de miedo derivado de que hay vandalismo, actos de saqueo, incapacidad de que las personas puedan llevar a cabo su vida diaria, incapacidad de los dueños de tiendas de poder reactivar su negocio porque tienen miedo de que le vayan a vandalizar nuevamente su local. Ese es el miedo al que me refiero. En el mercado del dólar hay mucho más especulación, hay gente con miedo de que esto termine en algún experimento populista, hay gente que tiene miedo de distintas cosas, hay inversionistas que aprovechan para justamente comprar dólares y venir a comprar activos baratos en Chile. Los extranjeros están llegando a Chile, hay chilenos que están vendiendo, hay extranjeros que están comprando. Entonces el mercado del dólar es raro. Yo diría que la intervención del central hay que mirarla con cuidado. Creo que en el agregado fue adecuada, pero el mercado está todavía demasiado inestable como para poder saber bien cuán exitosa fue. ¿Podemos interpretar, Guillermo, que esta alza, o sea, esta mantención del precio alto del dólar es porque están saliendo muchos dólares del país? O sea, el nivel global de riesgo de la economía chilena evidentemente ha subido y por lo tanto el peso es una moneda que hoy día se intercambia a otro precio con el dólar y con cualquier moneda, con el euro, con las monedas duras. Entonces hay un incremento del tipo de cambio que es de equilibrio, si tú quieres. Ahora, ¿cuánto es ese nivel de equilibrio? Es muy difícil saberlo. 750, 800, 810, no lo sabemos, porque eso está mezclado con especulación, con un poquito de euforia, de temor, de miedo. Este es un mercado, el mercado cambiario es un mercado muy propenso a historias, es muy propenso a temores, a veces fundados, a veces infundados. Entonces hay que darle tiempo para que se estabilice. Hoy día creo que estamos muy encima de los hechos como para poder saber si es que en realidad se justifica el nivel actual. Tenemos que dejar que las cosas decanten. Pero fuga de capitales no podemos hablar todavía. No hay fuga de capitales, que hay gente que está cambiando sus portafolios, es razonable. Los chilenos eran conocidos por tener una proporción muy alta de su patrimonio invertida dentro de Chile. Puede haber una recomposición de portafolios hacia activos extranjeros y eso podría ser en cierta forma normal, puede ser. A lo mejor eso le va a hacer bien a la economía chilena una vez que pase todo esto, porque va a significar un tipo de cambio más alto para los exportadores, los fruteros, que si es que les funciona bien la cosecha, les va a ir muy bien este año, ojalá así sea. Y a lo mejor otras actividades exportadores que si se produce esta reasignación a lo mejor van a salir ganando, pero necesitamos que el mercado se tranquilice y que todos estos temores se acalmen para poder saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo que es crucial, Matilde, es poder recuperar luego la tranquilidad social, que la violencia y los saqueos se terminen, porque si no la economía va a seguir destruyendo empleos como lo está destruyendo ahora, y eso es muy malo ciertamente para todos los chilenos. Y desde esa perspectiva, Guillermo, ¿qué sería una buena noticia desde el punto de vista gubernamental para esta estabilidad de los mercados? Hoy día se va a anunciar un paquete de medidas a las 7 de la tarde. Está anunciado que el ministro de Hacienda y el ministro de Economía lo anuncien, pero también hay otras señales políticas que tal vez el mercado está esperando escuchar, y me estoy refiriendo a la custodia de la infraestructura crítica por las Fuerzas Armadas, a una definición más clara respecto al proceso constituyente. ¿Cuáles son las noticias que el mercado recibiría bien desde esa perspectiva? Yo creo que el punto de partida, porque es el origen de este problema, es un problema político. Y por lo tanto el punto de partida creo yo que es canalizar el problema político. Para eso tenemos que llegar a reglas sumamente claras, sumamente inclusivas, si tú quieres, y transparentes respecto al proceso político. Hoy día estamos discutiendo aparentemente el problema sería que hay dos cuotas que a mí me parece raro que las estemos discutiendo a esta altura del siglo XXI. Una cuota de género, que no veo otra cuota que no sea 50%, y una cuota de pueblos indígenas, que no veo otra cuota que no sea la participación de pueblos indígenas en la población. Me parece raro una cosa distinta de eso. No sé cómo se puede explicar algo distinto. Una vez que eso se enriele y que el proceso constitucional tome fuerza, vamos a poder empezar a discutir las cosas de la Constitución en forma positiva,
vamos a poder empezar a hablar del plebiscito, vamos a poder empezar a hablar de los contenidos de la Constitución en la forma constructiva que implica hablar de la casa de todos. Hablar de la casa de todos implica hablar de dónde queremos que esté la cocina, dónde queremos que esté el living, dónde queremos que esté el comedor, si queremos que haya un segundo piso o no. Eso es lo que tienen las casas y eso es a lo que tenemos que pasar. Empezar a dejar la confrontación para entrar al debate constructivo. Y para eso necesitamos que el proceso constitucional comience. Ahí todo el mundo, si es que está bien hecho, todo el mundo se va a poder concentrar en lo positivo. Y por lo tanto, el cauce político encuentra, el fundamental, va a encontrar un caminito bien derecho donde avanzar. Luego está el cauce social. En el cauce social estamos trabajando estamos colaborando con el gobierno en sacar una buena reforma de pensiones. Ya se avanzó en la parte del pilar solidario. Queda una parte muy importante que es el pilar para la clase media, el pilar de reparto para la clase media. Tenemos que trabajar en eso. Hay otras cosas que se están haciendo. Necesitamos darle al país soluciones rápidas, contundentes y sostenibles en todas estas materias. ¿Queda más espacio para meterse la mano en el bolsillo en ese aspecto, Guillermo? Es que va a haber espacio en la medida que logremos. El Estado puede hacerlo en la medida que simultáneamente demos el último de los pasos, que es el de orden público. El de orden público, en la medida que logremos reactivar, si tú quieres, el funcionamiento normal de la economía y la economía vuelva a retomar una senda de crecimiento, efectivamente el país va a tener más recursos con los cuales poder endeudarse y poder generar más financiamiento para estos fines. Pero son muchas las demandas. Acuérdate que por el lado social está el tema pensiones que estamos conversando ahora, están los temas relacionados con el ingreso mínimo que se está estipulando del orden de los 350.000 pesos, eso es plata fiscal. Se está hablando de hacer algo en materia educacional con el CAE. Entonces son muchos los frentes abiertos que requieren finanzas, que requieren recursos fiscales, y eso evidentemente que tiene un costo, y uno tiene que sumar todo para saber hasta dónde está gastando recursos del fisco. Después tiene la agenda propiamente de reactivación económica, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cuántos recursos comprometemos para que la economía vuelva a crecer? Y ahí lo que hay que probablemente hacer es recapitalizar nuevamente el Banco Estado, recapitalizar Corfo, para que vuelvan a inyectar recursos a la economía, a la pyme, y que puedan, por lo tanto, prestar a las empresas que hoy día están teniendo problemas de capital de trabajo, que están teniendo problemas para refinanciar sus actividades financieras de reconstrucción normales. Entonces, necesitamos inyectarle fondos al fondo cesantía. ¿Te fijas? Entonces, son muchas las áreas en las cuales el fisco va a tener que poner plata, y no tiene sentido que fijemos la atención solo en una. Fijémonos en la totalidad del paquete. Son muchas. Guillermo, y lo último, porque este IMASEC, claro, es una muy mala noticia, un menos 3,4 suena muy mal, pero donde se va a sentir, y se va a sentir, digo yo, lo vamos a sentir en concreto las personas, en términos de la cifra de cesantía, porque recién la semana pasada conocimos que era el 7%, pero ese 7% no está reflejando lo que ocurrió. En términos de cifras, ¿qué es lo que podríamos esperar en materia de cesantía con lo que estamos viendo hoy? Mira, es bien difícil decirlo, pero ciertamente no son buenas noticias. El ministro la semana pasada o antepasada anticipó algo así como 300.000 puestos de trabajo que estaban en juego. Eso era con un supuesto de crecimiento que era mejor que lo que fue ahora. De manera que lo más probable es que el verdadero incremento en la cesantía sea mayor que lo que él dijo. Y es difícil en este minuto, yo no tengo, no he hecho un cálculo como para poder dar alguna cifra, pero es probable que sea peor que lo que él anticipó ya. De manera que estamos hablando de más de 300.000 puestos de trabajo que se pueden perder en un plazo corto. Eso es evidentemente una muy mala señal. Tenemos que hacer algo rápido por detener esta sangría tan violenta que nos llegó. Eso tiene que hacerse por la vía de, primero, restablecer las condiciones para que la economía vuelva a funcionar. Eso pasa por hacer estas 4 cosas en forma simultánea. Es difícil hacer una primero y la otra después. Son las 4 simultáneas.
generar condiciones para que efectivamente pueda volver a imperar la paz y el orden, el Estado de Derecho. Segundo, tiene que haber condiciones para solucionar y viabilizar el proceso político. Tenemos que tomar las reformas políticas sociales relevantes y efectivamente tomar una agenda agresiva en el ámbito económico que permitan reactivar la economía. Finalmente, ¿podemos hablar de que la pobreza en Chile podría aumentar? Es posible, vamos a ver cómo... Esto puede ser una recesión corta, yo no quiero decir que no, esto podría ser una recesión corta, creo que va a haber una recesión y creo que puede ser una recesión corta en la medida que actuemos bien y decididamente en forma colaborativa. Alguien en la nota anterior hablaba de que hay que colaborar. Yo creo que eso es importante hoy día, de que todos tengamos en mente de que para poder sacar al país de esta situación que es grave, necesitamos todos colaborar. Y para colaborar, entonces tenemos que todos apretarnos un poquitito el cinturón, tratar de que no haya aprovechamiento, tratar de cuidar los puestos de trabajo nuestros, de nuestros vecinos, de nuestros colaboradores, que no haya, ojalá, más ajuste del que sea estrictamente necesario. Muy bien. Guillermo Larraín, muchísimas gracias por conversar con nosotros y aclararnos un poco qué significa esta cifra negativa con la que amanecimos hoy. Esperemos que tengamos una mejor semana y que podamos ir solucionando las cosas de acuerdo a los pasos que hay que dar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias, Matilde, que esté muy bien.